Bueno, terminado de ver el tema de los lentes, vamos a pasar al tema de los espejos. Entonces nosotros ya habíamos trabajado el periodo pasado cómo se proyectaba la luz en espejos planos. Para este caso vamos a trabajar con los espejos curvos, pero vamos a repasar qué es un espejo. Entonces, un espejo, ¿qué es? Son cuerpos reflectantes, es decir, que reflejan la imagen. Segundo, tipos de espejos: planos y curvos. Los planos, como lo que hemos hecho el ejercicio para medir los ángulos del eje del rayo reflejado, entonces vemos que el rayo incidente posee un ángulo igual al ángulo del rayo reflejado. Eso hace que las imágenes entonces sean iguales de tamaño. O sea, son de igual tamaño, pero, ojo, la imagen está invertida. Es decir, que si yo alzo mi mano derecha, en el espejo plano va a aparecer que fuera mi mano izquierda. ¿Bien? O sea, es invertida la imagen. Bien, hay otros tipos de espejos, como lo son los espejos curvos, que los utilizamos también mucho, por ejemplo, para los autos, las motos, para los salones de belleza, bueno, en la casa tenemos también, para las antenas de radio. Bueno, hay muchas utilidades en estos espejos. Y encontramos de dos tipos: los cóncavos y los convexos. Entonces, a diferencia de los lentes, solo encontramos en este caso dos tipos de espejos, que son curvos, cóncavo y convexo. Un tipo de espejo cóncavo puede ser a su vez convexo, porque por los dos lados, por ambos lados, puede reflejar la imagen. Entonces, tanto para los espejos planos como para los espejos curvos, los ángulos de incidencia siempre van a ser iguales. Eso quiere decir que el rayo que vaya a incidir en un espejo, pues se va a reflejar en el mismo ángulo en que venía. Tanto para cóncavos como para convexos y como para planos. Entonces, eso está súper clarísimo. Vamos a ver entonces cómo se da esa proyección o difracción o refracción de la luz en este tipo de espejos. Entonces miremos acá los espejos cóncavos. Entonces para los espejos cóncavos tenemos obviamente un eje óptico, que lo vamos a ver a profundidad. El eje óptico es un eje imaginario, no es que esté ahí, sino que es como el punto donde se va a ir reflejando, ¿sí?, los rayos. Y a su vez por donde van a ir adquiriendo su trayectoria, donde nosotros la podemos ver. Listo. Entonces, para los espejos cóncavos, cuando viene el rayo de luz de manera horizontal, perpendicular, entonces cuando él choca con el espejo, va a reflejarse hacia adentro, teniendo en cuenta que siempre va a pasar por el punto focal. Por el punto focal. Entonces podemos ver que este rayo está pasando por acá, pero se desvió y pasó por el punto focal. Igual para este rayo. Pasa hacia el centro y se desvía hacia el punto focal, es decir, a dirección contraria. ¿Qué va a pasar con los rayos que vayan directamente en la línea del eje óptico y pasen por el centro, o vayan por acá y pasen por el centro? Ese tipo de rayos no se desvían. Si pasan por el centro, no van a reflejarse, pasan derecho. En el caso de los espejos convexos, entonces miremos acá. Tenemos el espejo convexo. Entonces, en el espejo convexo se va a formar parecido como en los lentes, imágenes virtuales. ¿Por qué? Porque pues por ahí no va a pasar luz, es una imagen ficticia. Entonces va pasando el rayo de luz y él también se va a refractar en dirección contraria, es decir, en vez de ir hacia adentro, como en el espejo cóncavo, este va a ir hacia afuera, pero su dirección va a ir siempre enfocada teniendo en cuenta el punto focal que está dentro del espejo convexo. Así todos los rayos. Si pasa por el centro, ese rayo de luz, pues igual que en el espejo cóncavo, pues esa imagen no se refracta. ¿Listo? Esas son como las dos generalidades. A continuación vamos a ver un videito donde les explico las partes de cada espejo y les muestro las imágenes donde nos explican cuáles son como las trayectorias de cada uno de los rayos. La explicación de lo que son los espejos, los tipos de espejos y algo sobre la proyección de las imágenes en los espejos. Entonces vamos a ver cómo es los rayos, cómo se proyectan esos rayos a través de los dos tipos de espejos. Vamos a empezar con los espejos cóncavos. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un espejo cóncavo. ¿Cómo sabemos que es un espejo cóncavo? Porque miren, está la cavidad, la concavidad hacia adentro, ¿verdad? Y esta parte que vemos acá, pues es la que no entra la luz. Entonces allí no va a pasar la luz. Esa es una de las características, o la principal característica. Bueno, entonces miremos que ese espejo cóncavo entonces tiene unas partes. ¿Cuáles son esas partes? Vemos una línea acá, que esta línea hace parte del eje principal, igual que lo que vimos en los lentes. Ese es el eje principal. Y ese eje principal consta entonces de un centro, ¿sí? El punto central es
el centro de la curvatura de la concavidad. Entonces el espejo puede que sea más o menos así. Bueno, ahí no lo dibujan completamente. Pues puede ser muy, muy grande. Y el centro de esa concavidad, pues es ese punto. Entonces la C me hablan de que es el centro de la concavidad. Listo, aparte de que en el eje central tenemos esa concavidad, también tenemos un punto focal. El punto focal, entonces lo tenemos acá después del centro, o sea, va más cerca hacia el espejo. Y tenemos acá, justo donde se proyecta el eje principal al espejo, se le llama el vértice. Entonces, dentro de ese eje principal tenemos el vértice, que es como la unión entre el espejo y el eje principal. Tenemos el punto focal y tenemos el centro. Bueno, teniendo en cuenta entonces esas partes de nuestro espejo, vamos a mirar entonces qué sucede con cada uno de los rayos. Entonces, como nos lo dice acá en el punto A, todo rayo que vaya pasando justo por el punto central y golpee en el espejo, ese rayo se va a reflejar. Recuerden que los rayos reflejan. Entonces, va a reflejar, perdón, me equivoqué. Ay. Entonces, Entonces se va a reflejar en el mismo, o sea, por el mismo lado de donde venía. Es decir, que si por aquí venía el rayito se va a devolver por el mismo punto central. ¿Listo? Eso es lo que nos indica ahí. Vamos con el segundo rayo. Entonces el segundo rayo me dice que si pasa por el punto focal, si el rayo viene por el punto focal y choca con el lente cóncavo, ese rayo se va a reflejar perpendicularmente al eje principal. Eso quiere decir que va a seguir casi que el mismo patrón que venían con los lentes. Si ustedes se dan cuenta, cuando pasaba longitudinalmente por el foco, siempre el rayo también en el lente iba a dirigirse de manera perpendicular, o sea, atravesaba el lente. En este caso, como es un espejo, no lo atraviesa, pero se refleja de manera perpendicular al eje principal, que sería este. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasa por el punto y se refleja de manera horizontal. Ese es el segundo rayo. Bien, cuando el rayo no viene ni longitudinal, ni viene pasando por el centro, entonces, vemos aquí abajo, cuando viene derechito, es decir, mire, no pasa por el centro, no pasa por el foco, sino pasa derechito, viene en línea recta al eje principal, choca con la concavidad, él se va a reflejar pasando por el foco. Esa es la regla, eso es lo que sucede con los rayos. Entonces, son como las tres formas en cómo se van a reflejar los rayos cuando chocan con el espejo cóncavo. Vamos a mirar entonces ahora con el espejo convexo, ¿qué sucede? Es lo mismo, simplemente pues vamos a ver unos pequeños detalles allí. Entonces aquí a la mano derecha tenemos nuestro espejo convexo. ¿Cómo sabemos que es un espejo convexo? Pues porque en el dibujo nos muestran que la luz viene de acá, ¿sí? Viene de acá. Esa es la parte visible del espejo, es decir, donde va a proyectarse la luz. Acá no hay luz, acá no llega la luz. Por eso nos muestra como si fuera un tipo de sombra. Ahí no llega la luz, es un espejo convexo. Tiene las mismas partes que el espejo cóncavo. Sin embargo, estas partes obviamente se ubican en la concavidad, no se ubican en el lado convexo, sino en el lado cóncavo, si ustedes se dan cuenta. Entonces también tiene un centro, pero es el centro de la concavidad. Y el foco también se encuentra dentro de la concavidad. Entonces, si un rayo de luz viene pasando hacia el lado del espejo, que viene en la misma dirección que el punto central de la concavidad, obviamente esto no pasa, o sea, acá no va a pasar el rayo de luz, pero viene en la misma dirección como si fuera a pasar por el punto central. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué va a pasar con el rayo? Pues se va a devolver en la misma dirección por donde venía. Igual que como si fuera en un espejo cóncavo. O sea, es la misma regla. Esto que nos muestran acá como una serie de líneas punteadas es como la proyección. Acá no pasa la luz, hacia este lado, pero es como para que nos ilustren la proyección de que el rayo viene hacia la misma dirección como si fuera para hacia el centro. ¿Qué pasa entonces si el rayo en el espejo convexo viene de manera dirigida hacia el foco? Entonces, recuerden que si viene hacia el foco, siempre el rayo de luz se va a reflejar de manera perpendicular al eje principal. Eso es lo que va a suceder. Nuevamente acá pues no va a pasar la luz porque es un espejo, no deja pasar la luz, pero el rayo viene como si fuera hacia el foco, dentro del espejo. ¿Qué pasará entonces si el rayo no viene por el centro, ni viene no viene dirigido hacia el foco, sino viene perpendicularmente? Pues va a sucederlo
lo mismo que con el espejo cóncavo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vemos que el rayo de luz viene hacia acá, viene así, perpendicular al eje, y se va a reflejar, miren, se va a reflejar teniendo en cuenta la trayectoria donde se encuentra el foco. Entonces el rayo de luz se refleja, pero teniendo en cuenta que va a seguir la misma dirección como si viniera del foco, ¿bien? Como si viniera del foco, hacia allá. Teniendo en cuenta ahora estas direcciones, vamos a realizar los ejercicios de formación de las imágenes. Entonces, a continuación vamos a mirar cómo es que se forman esas imágenes a partir del comportamiento de los rayos. Mire la siguiente imagen. Entonces, como te puedes dar cuenta, si tenemos un objeto que se encuentra situado, como nos lo dice acá, entre el centro de curvatura, el centro, y el infinito, es decir, hacia allá, pues ¿cómo nos va a dar la imagen? Siempre la tomamos desde la punta. Entonces, mira, el rayo de luz que viene por acá perpendicularmente al eje óptico, pues se va a reflejar pasando por el foco. Y el otro rayo que viene viene longitudinalmente pasando por el foco, se va a reflejar perpendicularmente hacia el eje óptico. Eso hace que haya un cruce, mira, un cruce entre los dos rayos reflejados. ¿Qué pasa entonces con ese cruce? Ahí en ese cruce, en esa interconexión, pues se va a formar la imagen. ¿Y cómo va a ser esa imagen? Pues va a ser invertida, boca abajo. Y aparte de eso va a ser más pequeña, siempre y cuando el objeto se encuentre en esta posición. Vamos a ver otra posición. Mira, si el objeto no está lejos del centro de curvatura, sino está precisamente ubicado en el centro de curvatura, mira, el rayo de luz perpendicular se refleja por el foco, ¿bien? Y el otro rayo que viene longitudinalmente pasando por el foco, al chocar por el espejo cóncavo, entonces va a seguir su reflejo de manera perpendicular al eje óptico. El cruce entre los dos rayos reflejados, si te das cuenta, justamente da con el centro de curvatura y va a tener el mismo tamaño. Es invertida, es real, es igual, pero inclusive en el mismo centro de curvatura. Ese es el otro caso de la formación de las imágenes. Miremos otro ejemplo. Entonces, miremos que la imagen está entre el centro de curvatura y está entre el foco. ¿Cómo va a ser la imagen? Entonces, mira, el primer rayo perpendicular al eje óptico se refleja pasando por el foco, el eje longitudinal pasa por el foco, se refleja y luego el rayo reflejado es perpendicular al eje óptico. El cruce entre los dos rayos reflejados se da después del centro de curvatura. Y aparte que después es invertido. Y aparte de que es invertido, pues es muchísimo más grande al objeto. Entonces, a medida que acercamos el objeto al espejo cóncavo, entre el centro de curvatura y el foco, pues la imagen va a ser grande. Entre más lejos esté, acá, la imagen va a ser más pequeña. Pero si la imagen está justo al centro de curvatura, pues la imagen va a ser igual. Vamos a ver lo mismo que sucede, pero en este caso con los espejos convexos. Bueno, entonces acá te muestro lo que es el espejo convexo. Entonces mira, acá está el espejo convexo, está el centro de curvatura, está el punto focal y tenemos acá nuestra imagen y la luz viene de este lado. Entonces vamos a empezar con el rayo perpendicular al eje. ¿Qué pasa con ese rayo perpendicular al eje? Recuerda que siempre se refleja, ¿sí? Teniendo en cuenta el punto focal. Entonces mira, el rayo va a ir hacia arriba, pero vamos a trazar en este caso, obviamente, el rayo que no pasa, o sea, no va a pasar ese rayo, pero vamos a delinear esa línea como una línea imaginaria, como si pasara por el foco. Del mismo modo, el rayo que viene longitudinalmente pasando como si fuera hacia el centro, pues él también se va a reflejar. ¿En qué dirección se va a reflejar? Pues en la misma dirección del centro de curvatura. Recuerda que todo aquello que pase por el centro de curvatura se refleja por el mismo centro de curvatura. Y vamos a delinear esta linecita imaginaria, como si fuera el centro. La unión o la intersección que hay entre ambas líneas imaginarias va a ser el punto donde se forma la imagen. Y mira lo que sucede con esta imagen. Esa imagen entonces va a ser siempre virtual, derecha y menor, como lo dicen acá. A continuación vamos a hacer unos ejercicios teniendo en cuenta pues la explicación de la formación de las imágenes en los espejos.